Hola, hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial y como pueden ver y me lo han pedido muchísimo, por fin llega a nuestro canal este personaje Luffy de anime de One Piece. Ya tenemos a Zoro en el canal, que si por cierto no lo has realizado, no lo has visto, por acá te lo dejo para que vayas y lo cheques. En esta ocasión, y como mucho me lo han pedido, vamos a hacer a Luffy como se los creé, como lo diseñé para ustedes con muchísimo cariño. Vamos a ver que Luffy se le puede quitar la camisa, les quiero contar. También se le puede quitar el sombrero y también se le puede quitar el cinturón. Lo demás sí está sobrepuesto. Luffy mide 35 centímetros y está realizado en un hilo de 2 milímetros de gruesor y con una aguja número 3.5 milímetros, como siempre yo lo realizo. Aquí en la descripción del video encuentras todos los gramos y cantidades de cada color que vas a necesitar para realizar a Luffy. Espero que lo puedas compartir, que puedas darle manito arriba, comentar, suscribirte, activar la campanita de las notificaciones. Todo eso me ayuda mucho para que podamos seguir con los tutoriales, para que crezcamos en el canal y ya seamos muchas más en esta comunidad y podamos continuar con muchos más diseños. Puedes también escribirme en los comentarios qué otro personaje te gustaría que realizáramos. Vamos a comenzar con nuestro Luffy. Para dar inicio con nuestro Luffy, vamos a realizar el cuerpo base, como lo ven acá, nuestro cuerpo base para nuestro Luffy. Y lo vamos a realizar con un video tutorial que ya les tengo en el canal y es el cuerpo que realizamos para nuestro compañero Zoro, de nuestro mismo programa de anime de One Piece. Vamos a ir a realizar el cuerpo que realizamos con Zoro, te va a aparecer por aquí o en la descripción del video encuentras el enlace. Vamos a realizarlo y les voy a contar solo 3 cambios que le vamos a hacer a ese cuerpo base. Como ustedes notan, obviamente el primer cambio que le vamos a hacer es el cambio de color, porque Zoro tiene todo su pantalón hasta sus pies de color negro. Pero nuestro amigo Luffy tiene una pantaloneta azul, así que vas a tener que cambiar de color, pero el patrón es el mismo. Solo te recomiendo que la suelita, la parte de la planta, se lo realices con el color que vas a utilizar para su sombrero. Yo lo realicé con ese mismo color y en donde trabajamos por el bucle trasero le realicé un bordo de punto deslizado o punto deslizado, sí. Puntos deslizados solo sobre ese bucle que nos queda ahí delantero. Y cuando cambies de color, trabajas el pie todo en color piel y en la ronda número 16 hasta la ronda número 16 vas a trabajar de color piel. Después en la ronda 17 es donde comenzamos a hacer la pierna, a meterle el color azul. Te recomiendo que la primera ronda que vayas a realizar de color azul la realices tomando solo el bucle trasero para que nos quede un bordito donde vas a realizar el bordo de nuestro pantalón. Le vamos a hacer, puede ser color blanco, yo lo hice de color celeste muy clarito y solamente le realizamos 2 rondas de punto sobre punto y se las subimos. Miren, estas son 2 ronditas de punto sobre punto que le hice donde quedó el bucle, en la ronda 17, y allí 2 ronditas de punto sobre punto y le subimos y queda nuestro bordo del pantalón. Eso es lo único, el único cambio, segundo cambio que les estoy comentando, el resto todo es igual.
donde termina el pantalón de Zoro, también terminamos el de Luffy. Y el otro cambio es el ojo. Si ustedes saben, Zoro solo le pusimos un ojito porque el otro se lo hicimos cerrado con la cicatriz. Entonces en este caso pues sí vamos a poner nuestros dos ojitos de seguridad con 8 puntos de separación entre ellos. Pero en las mismas rondas que le pusimos el ojito a Zoro, se lo vamos a poner a Luffy en las mismas rondas, así que el patrón es el mismo, solo le hacen esos 3 cambios de color en la suela, de color en el pantalón y del ojito. Y así vamos a poder regresar a este tutorial de Luffy y continuar con su cinturón, su camisa, su sombrero y su cabello. Vamos a continuar ya cuando tengas terminado, así como el cuerpo base. Vamos a comenzar con el cinturón de color amarillo. Yo escogí un amarillo no tan fuerte, pero ustedes el que hayan conseguido. Vamos a comenzar desde la segunda cadena a realizar. Primero realizamos 100 cadenetas. Y desde la segunda cadena empezamos a realizar medias varetas. De esta forma. Nos vamos por toda la cadena realizando medias varetas. Así ha quedado ya nuestro cinturón con nuestros puntos bajos altos o nuestras medias varetas. Este cinturón vamos a hacerle doble, enrollar 2 veces su cintura para que nos quede bien lindo. Vamos a pasar ahora a realizar lo que es su camisa. Para la camisa yo he escogido un color rojo, pero no tan encendido, sino más bien como un color vino. Vamos ahora a realizar 27 cadenas. Realicé 27 cadenas y desde la segunda cadena voy a trabajar punto bajo por toda la cadena. En total, en esta primera fila me van a quedar 26 puntos bajos. De esta forma. En la fila número 2 también voy a trabajar los mismos 26 puntos. Voy a subir con una cadena y trabajo los mismos 26. Vamos a hacer esas 2 primeras filas. Vamos a realizar la fila número 3, donde vamos a comenzar con 3 puntos. 1, 2 y 3. Hacemos 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nos saltamos 6 puntos en la base y desde el séptimo comenzamos a hacer 8 puntos. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Repetimos 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos saltamos 6 puntos y terminamos la fila haciendo 3 puntos al final. Así ya de una vez hicimos el espacio para realizar las mangas de la camisa. Vamos a trabajar desde la fila 4. Filas donde vamos a hacer los mismos 26 puntos. Vamos a trabajar encima de las cadenas, realizando los 6 puntos sobre las 6 cadenas en cada manga y vamos a ir trabajando filas completas de los 26 puntos y ya les indico hasta qué fila. Así vamos avanzando en la camisa. Realicé 4 filas de los mismos 26 puntos hasta la fila número 7.
Vamos a pasar a la fila número 8, donde vamos a realizar aumentos para comenzar la parte holgada de nuestra camisa. Vamos a realizar un punto, un aumento. Ese va a ser nuestro patrón para la fila número 8. Un punto y un aumento. Y repetimos hasta terminar toda la fila. En esta fila número 8 nos quedan 39 puntos. Vamos a pasar a la fila número 9. Vamos a realizar ahora un patrón de aumento y 2 puntos. 1 y 2. Y repetimos aumento y 2 puntos. Vamos a repetir ese patrón por toda la fila. En esta fila número 9 nos van a quedar 52 puntos. Pasamos a la fila número 10, donde vamos a hacer una de más aumentos. Vamos a hacer un patrón de 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y un aumento. Y repetimos este patrón por toda la fila número 10, 9 puntos y un aumento. Y terminamos al final realizando 2 puntos. Después de esta ronda número 10 vamos a tener 57 puntos. Vamos a pasar a la ronda número 11 y vamos a trabajar estos mismos 57 puntos en filas de punto sobre punto. Ya no vamos a hacer más aumentos. Vamos a empezar a trabajar filas y ya les indico desde la 11 hasta qué fila vamos a trabajar. Realizamos en total 7 filas de punto sobre punto desde la fila 11 hasta la fila 17. Trabajamos los mismos 57 puntos. Vamos ahora a trabajar las mangas. Vamos a realizar las mangas y para ello vamos a enhebrar o a introducir la aguja en la parte de abajo de nuestras cadenas. Allí vamos a introducir la aguja y el hilo y vamos a empezar a trabajar puntos sobre punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Escondimos ya la hebra allí, la vamos a cortar y vamos a continuar trabajando ahora subiendo por nuestros puntos de la manga de la parte de arriba. Llevamos 6 puntos. Vamos a continuar 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos girando 13, 14, 15 y uno más en el centro, en el medio, 16. Vamos a realizar esos 16 puntos. Nos van a quedar 16 puntos. Esta fue la primera ronda de nuestras mangas. Vamos a realizar 11 rondas donde trabajaremos los mismos 16 puntos. Cuando ya hemos terminado las 11 rondas de punto sobre punto, vamos a trabajar la ronda número 12, donde vamos a hacer un patrón de un punto y un aumento. Repetimos este patrón por toda la ronda, un punto y un aumento, y nos van a quedar en total 24 puntos al finalizar. Pasamos a la ronda número 13, donde vamos a trabajar un patrón de un aumento y 2 puntos, 1 y 2.
y trabajamos ese patrón toda la ronda. Aumento y 2 puntos. Al terminar este patrón en toda la ronda vamos a tener 32 puntos. Y la ronda número 14, que es la final, vamos a trabajar esos mismos 32 puntos. Una ronda de punto sobre punto para terminar nuestra manga. Vamos a hacer exactamente lo mismo en la otra manga, en el otro espacio que tenemos para la manga. Aquí yo ya lo realicé y me quedó así nuestra manguita. Con un poco de vuelo al final. Cortamos la hebra, un poquito dejamos para poder esconder con la aguja lanera. Y hemos terminado hasta ahí nuestra camisa. Vamos a realizar lo que es el cabello. Vamos a realizar el cabello de Luffy de color negro. Vamos a empezar con un anillo mágico y dentro del anillo mágico 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico y en cada una de las rondas vamos a trabajar aumentos de manera ordenada. Vamos a ir incrementando la cantidad de puntos entre los aumentos. La segunda ronda vamos a realizar aumento en todos los 6 puntos. Un aumento en cada punto. Y así al finalizar esta ronda vamos a tener 12 puntos en total. En la tercera ronda vamos a trabajar un aumento y un punto. Y ese va a ser nuestro patrón. Un aumento y un punto. Repetimos ese patrón por toda la ronda. Un aumento y un punto. Al terminar nos van a quedar 18 puntos en la ronda número 3. Para hacerlo de manera ordenada, la siguiente ronda sería aumento y 2 puntos. Ya no va a ser 1, sino le vamos a incrementar y van a ser 2. Aumento y 2 puntos en la ronda número 4, donde vamos a repetir ese patrón y nos van a quedar 24 puntos. La ronda número 5 va a ser aumento y 3 puntos. Ese patrón lo repetimos y nos quedan 30 puntos. La ronda número 6 vamos a hacer aumento y 4 puntos. Repetimos ese patrón toda la ronda y ahí nos van a quedar 36 puntos. La ronda número 7 vamos a hacer aumento y 5 puntos. Repetimos ese patrón toda la ronda y nos quedan 42 puntos. La ronda número 8 vamos a hacer aumento y 6 puntos. Repetimos ese patrón toda la ronda y nos quedan 48 puntos. Vamos a dejarlo hasta la ronda número 8, hasta aumento y 6 puntos y volvemos. Así hemos llegado a la ronda número 8, donde hicimos aumento y 6 puntos, con 48 puntos. Vamos ahora a realizar rondas de punto sobre punto de estos mismos 48 puntos. Ya no vamos a realizar más aumentos. Vamos a empezar a hacer la misma cantidad de puntos de esta ronda anterior. Y ya les indico cuántas rondas vamos a realizar. Trabajamos 10 rondas de punto sobre punto y vamos a trabajar la última ronda, la número 11 de punto sobre punto, y vamos a realizarla tomando solo la hebra trasera. Vamos a realizarla tomando solo la hebra trasera porque de allí vamos a tomar para hacer nuestras tiras de cabello, de la hebra que nos queda por delante.
Esta sería la ronda número 19. Vamos a pasar a realizar las tiras del cabello. Terminada esa ronda, vamos a comenzar nuestras tiras de cabello que van sobre el rostro. Vamos a comenzar realizando una de 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas y una para levantar la labor. En la segunda cadena vamos a hacer un punto deslizado. En la siguiente vamos a hacer un punto bajo y en el último una media vareta. Esta sería la que iría enfrente de nuestras orejas o nuestra oreja. Pasamos al siguiente punto, nos lo saltamos y en el siguiente hacemos un punto deslizado. Hacemos otro punto deslizado y vamos a hacer ahora 5 cadenas, 2, 3, 4 y 5. Repetimos el mismo procedimiento desde la segunda, un punto deslizado, en la siguiente un punto bajo, luego hacemos otro punto bajo y en el último hacemos una media vareta. De la base nos saltamos un punto y en el siguiente hacemos punto deslizado y nuevamente otro punto deslizado. Tenemos 2 tiras, vamos para la número 3. Esta es un poco más larga, vamos a hacerla de 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Desde la segunda hacemos punto deslizado, en la siguiente punto bajo, otro punto bajo, realizamos una media vareta y en la siguiente otra media vareta. En la base nos saltamos un punto y en el siguiente un punto deslizado. Vamos a hacer 3 puntos deslizados. 1, 2 y 3. Vamos ahora a realizar una tira de cabello un poco más ancha. Vamos a hacer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En la segunda un punto deslizado. La siguiente un punto bajo. Y empezamos a trabajar en las siguientes medias varetas. 2, 3, 4. En la base nos saltamos un punto y en el siguiente hacemos un punto deslizado. Vamos a realizar otro punto deslizado. Y vamos a hacer ahora 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Hacemos lo mismo en la segunda punto deslizado, en la siguiente punto bajo y en la última media vareta. Luego haremos saltando un punto en el siguiente punto deslizado. Vamos a hacer una última tira del rostro, vamos a saltarnos. Vamos a hacer un punto deslizado más, otro punto deslizado más y haremos 1, 2, 3, 4 cadenas. En la segunda un punto deslizado, en la siguiente un punto bajo y en la última un punto media vareta y saltamos un punto de la base. Esta sería la parte de adelante de la frente donde vamos a ubicar estas tiras de cabello sobre el rostro. Vamos a pasar a trabajar unas cuantas que van a ir levantadas en la hebra que dejamos delantera de la ronda número 11 de las que hicimos de punto sobre punto, o la ronda número 19 en total de la primera parte de la cabeza, donde nos quedó la hebra delantera. Esta primera parte del cabello, como pueden ver, les estoy mostrando cómo lo ubiqué con alfileres para más adelante coserlo a la cara.
Ubicamos el cabello unas 6-7 rondas encima de los ojos y las tiras de cabello con alfileres, estas 3 primeras hacia el costado de este ojo y las siguientes hacia el costado del otro ojo, de esta forma. Ahora vamos a hacer más adelante las orejitas que irían aquí detrás de las tiras de los costados. Vamos ahora a realizar, como les indiqué, por la hebra delantera de esta ronda, que nos quedó unas cuantas tiras aquí en la parte de arriba. Cuando terminamos aquí la última tira, vamos a girar la labor y vamos a trabajar por la hebra que nos quedó en la ronda número 19. Vamos a hacer un punto deslizado allí para poder subir y desde aquí vamos a trabajar de esta forma las tiras de cabello en esa hebra. Vamos a empezar realizando 4 cadenas y en la segunda punto deslizado, la siguiente punto bajo, la siguiente media vareta. Nos saltamos un punto y en el siguiente hacemos punto deslizado. Vamos a hacer otro punto deslizado y en el siguiente vamos a hacer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Desde la segunda, punto deslizado, en la siguiente, punto bajo, y nos vamos a devolver por todas las demás haciendo medias varetas. 1, 2, 3 y 3. Y en la base nos vamos a saltar otro punto y punto deslizado. Hacemos otro punto deslizado y vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3. En la segunda hacemos un punto deslizado y en la última un punto bajo. Y saltamos un punto y en el siguiente hacemos punto deslizado. Aquí vamos a hacer una cadena en el aire y cortamos la hebra. Después de esto nos vamos a saltar 9 puntos y en el noveno vamos a realizar y a enhebrar allí para hacer 2 tiritas de cabello. Vamos a hacer aquí 1, 2, 3 y 4 en la segunda punto deslizado y las siguientes vamos a hacer punto bajo. 1 y 2. Saltamos un punto en la base y en la siguiente repetimos 1, 2, 3 y 4 y repetimos punto deslizado desde la segunda cadena y en las siguientes punto bajo. 1 y 2. Y saltamos un punto y en el siguiente un punto deslizado. Hacemos una cadena y cortamos la hebra. Las únicas que vamos a coser a la cara son las primeras que realizamos en el bordo de nuestro cabello. Las que acabamos de realizar en la ronda 19 por el bucle delantero, esas no las vamos a coser, sino que quedan levantadas. Vamos a pasar ahora a realizar nuestro sombrero. Para nuestro sombrero vamos a tomar el color que hayamos utilizado para la suela de las sandalias. Recuerda que inicialmente les dije que la suelita o la primera parte, la planta del pie, la teníamos que hacer con el mismo color del sombrero. Entonces vamos a tomar ese color como un amarillo o un caqui y vamos a realizar un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico y en nuestra segunda ronda vamos a hacer aumento en todos los 6 puntos. Vamos a hacer 6 aumentos. En esta segunda ronda
Recuerden que siempre nos quedan 12 puntos. Vamos a trabajar aumentos de manera ordenada como lo hicimos con el cabello. En cada una de las rondas vamos a ir incrementando la cantidad de puntos entre nuestros aumentos. Entonces en nuestra segunda ronda vamos a trabajar un patrón que va a ser aumento. En nuestra tercera ronda, aumento y un punto. Y repetimos ese patrón toda la ronda. Aumento y un punto. Aumento y un punto. Y así repetimos todo hasta finalizar la ronda. En esta ronda número 3 nos quedan 18 puntos. Así vamos en cada una de las rondas. En la ronda número 4 vamos a hacer un patrón que va a ser aumento y 2 puntos. Y nos van a quedar allí 24 puntos. Y así en cada una de las rondas. La ronda 5 el patrón va a ser aumento y 3 puntos y nos van a quedar 30 puntos. En la ronda número 6 vamos a hacer aumento y 4 puntos. Repetimos ese patrón y nos van a quedar 36 puntos. En la ronda número 7 vamos a hacer aumento y 5 puntos. Repetimos ese patrón y nos van a quedar 42 puntos. En la ronda número 8 vamos a hacer el patrón de aumento y 6 puntos y nos van a quedar 48 puntos. En la ronda número 9 vamos a hacer aumento y 7 puntos y nos van a quedar 54 puntos. En la ronda número 10 vamos a hacer aumento y 8 puntos y nos van a quedar 60 puntos. En la última ronda, la ronda número 11, vamos a realizar el patrón de aumento y 9 puntos. Allí vamos a tener 66 puntos. Hasta aquí vamos a realizar aumentos y vamos a comenzar a tejer rondas de punto sobre punto, sin aumentos. Vamos a tejer la misma cantidad de puntos que tenemos en la última ronda de aumentos y vamos a tejer, ya les digo, cuántas rondas de punto sobre punto. Voy a poner un marcador, una hebrita, que me va a indicar cuántas rondas vamos a tejer de aquí en adelante para empezar a bajar nuestro sombrero. Realizamos 7 rondas de punto sobre punto y ahora vamos a empezar a hacer la aleta de nuestro sombrero. Vamos a trabajarla primero en esta primera ronda de la aleta tomando solo la hebra delantera. Y vamos a hacer un patrón en esta ronda de 10 puntos y un aumento. De esta forma, tomando solo la hebra delantera. 10 puntos y un aumento. Repetimos por toda la ronda. Al terminar esta ronda vamos a tener 72 puntos. Vamos a comenzar a hacer rondas de punto sobre punto de esta misma cantidad de puntos, tomando solo en todas las rondas la hebra delantera. En todas las rondas vamos a tomar solamente la hebra delantera. Ya les indico cuántas rondas vamos a realizar. Ya realicé 2 rondas de punto sobre punto de esos mismos 72 puntos. ¿Por qué lo hacemos tomando solo la hebra delantera? Y es porque cuando coloquemos el sombrero en la cabeza se van a ver las hebras traseras y va a tener una simulación de un sombrero de paja. Entonces vamos a hacerlo todas las que nos restan también tomando solo la hebra delantera. Vamos a continuar en esta ronda número 22. Vamos a realizar un patrón de 11 puntos que ya lo realicé aquí al inicio y voy a hacer ahora un aumento. Vamos a repetir este patrón toda la ronda, 11 puntos y un aumento. Recuerden que todas estas rondas de la aleta de nuestro sombrero las estamos haciendo tomando solo la hebra delantera.
Aquí cuando terminemos esta ronda nos van a quedar 78 puntos. Vamos a realizar después de esta ronda la ronda número 23, donde vas a trabajar los mismos 78 puntos en una ronda de punto sobre punto. Vamos a hacer la última ronda, que va a ser la 24, donde vamos a hacer un patrón de 6 puntos, un aumento, 6 puntos, un aumento. Recuerda que seguimos trabajando solo por la hebra delantera. Y para finalizar vas a hacer un bordo de punto deslizado. Y ahí terminaríamos el sombrero. Nos falta hacer la tirita roja, que la vamos a realizar del mismo rojo de la camisa. Para el cordón de nuestro sombrero vamos a hacer 72 cadenas del color rojo que utilizamos para la camisa. Y vamos a llevarlas bien derechitas hasta la primera cadena y allí vamos a hacer punto deslizado en la primera. Y vamos a trabajar en círculo una sola ronda de punto bajo. De esta forma. Solo punto bajo. Por todas las 72 cadenas. Y al finalizar dejamos una hebra larguita para coser a la base de nuestro sombrero. En la base, antes de donde comenzamos a trabajar la aleta o las rondas tomadas por la hebra delantera, antes de ellas vamos a colocar esta tira. Ya les muestro en qué ronda vamos a ubicar nuestra tira en el sombrero. La vamos a colocar de esta forma y con unas puntadas le vamos a ubicar para que quede fija antes de donde comenzamos la aleta. Vamos a hacer lo último que nos falta, que son las orejitas. Las orejitas vamos a hacer 2 y recuerden que las orejitas van cosidas detrás de nuestras tiras de cabello. Vamos a hacer un anillo mágico para las orejas y solo vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Dejamos una hebra larguita para coser a la cara y cerramos nuestro anillo mágico. De esta manera vamos a hacer otra exactamente igual para nuestras orejas al lado de la cabeza. Vamos ahora a empalmar y a coser todas las partes de nuestro luffy y vamos a esconder hebras y les muestro cómo ustedes lo deben hacer y los detallitos finales que le deben realizar. Para terminar a nuestro luffy le realicé en el pecho con un color rosado pastel o un color palo de rosa. Le hice una X en su pecho larga de un hombro a la mitad de su cuerpo y del otro hombro a la misma ronda donde terminó esta. Y en el centro una X más pequeña. Le realicé unos hilitos con el mismo color amarillo de su cinturón. Le hicimos unos simuladores de puntitos con el mismo hilo en algunas rondas. Eso es opcional si lo quieren hacer o si quieren ponerles pepitas de bisutería cosiéndoselas también lo pueden realizar. En las expresiones con hilo blanco le realicé una hebra desde arriba del ojo hasta la parte inferior del ojo, simplemente en los costados, como lo hemos hecho con el resto de personajes de Encanto y del resto de personajes que encuentras en mi canal. Le hacemos esa lineecita blanca. También le realizamos la nariz justo en el centro de los ojos, en la misma ronda donde terminan los ojos. Con hilo negro realizamos una lineecita encima de la pepa del ojo, muy cortica, abarcando 2 puntitos.
encima del otro ojo también, y realizamos una línea, una ronda debajo del ojo abarcando 3 puntos en diagonal y 2 lineecitas pequeñas dentro de la línea. Y la boquita, 3 rondas debajo de la nariz, le hicimos una lineecita. Las orejitas, como ya les había indicado, se las colocamos detrás de donde pusimos o cosemos las tiras de cabello. Las de arriba las dejamos sin costura, sin coser, así sueltitas. Y la parte de abajo de las sandalias, esto lo pueden hacer con una hebra de hilo negro y es muy sencillito, solo pasamos desde el centro de donde comienza la suela una hebra hasta la mitad de adentro, luego de ahí mismo hasta el otro lado, en la parte de afuera, y luego de este extremo hasta el otro una línea encima, que es esta. Y así simulamos las sandalias, pero lo pueden hacer al gusto de ustedes. Pueden hacer también un triangulito y luego una línea atravesando de un extremo al otro. Así lo pueden realizar. Y el cinturón simplemente es darle 2 vueltas y colocárselo o hacerle un nudito al costado. Y así hemos terminado nuestro Luffy. Así se ve todo Luffy terminado con su sombrerito, que también ya le cosimos la hebrita roja en el sombrero. Y así ha quedado nuestro Luffy. Espero que lo hayas disfrutado, que hayas disfrutado tejerlo junto conmigo y que me puedas etiquetar en la fotico, que puedas subir a redes o que compartas el video. Suscríbete, comenta, dale like. Y escríbeme también en los comentarios qué otro personaje te gustaría que volviéramos en Amigurumi. Así que lo disfrutes y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye bye.